Signo del silencio. Pequeños ensayos hacia la verdad. Por Aleister Crowley. La mente del Padre, montando en las sutiles guías que brillan con los inflexibles trazados de fuego implacable. Zoroastro. Hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Siendo el hombre el tema de estos ensayos, es apropiado explicar primero lo que se quiere decir con la palabra. El hombre es un microcosmos, es decir, una imagen concentrada alrededor del punto de conciencia del macrocosmos o universo. Este teorema está garantizado por la demostración hilo idealista de que el universo perceptible es una extensión o fantasma del sistema nervioso. De esto se deduce que todos los fenómenos internos y externos pueden clasificarse con el propósito de discutir sus relaciones observadas entre ellos, de tal manera que la experiencia demuestre cuál es la más conveniente. Ejemplos: las elaboradas clasificaciones de la ciencia, química, física, etc. No hay ninguna verdad esencial en ninguna de estas ayudas al pensamiento. La conveniencia es la única medida. Ahora bien, con el fin de analizar la naturaleza espiritual del hombre, de registrar y medir sus experiencias de este tipo, de planificar su progreso hacia alturas más elevadas de realización, se han ideado varios sistemas. El del Abhidhamma es, a simple vista, el más práctico, el más científico y el más real. Pero para los estudiantes europeos es ciertamente demasiado difícil de manejar, por no hablar de otras líneas de crítica. Por lo tanto, a pesar del peligro de vaguedad que implica el uso de un sistema cuyos términos son en gran parte simbólicos, he preferido, por muchas razones, presentar al mundo como una base internacional para la clasificación el sistema clásico matemático que es vulgar y erróneamente, aunque convenientemente, llamado Cábala. La Cábala, es decir, la tradición judía relativa a la interpretación iniciática de sus escrituras, es en su mayor parte ininteligible o sin sentido, pero contiene como base la joya más preciosa del pensamiento humano, esa disposición geométrica de nombres y números, el cual es llamado árbol de la vida. Lo llamo el más precioso porque lo encuentro como el método más conveniente hasta ahora descubierto para clasificar los fenómenos del universo y registrar sus relaciones. La prueba de ello es la asombrosa fertilidad del pensamiento que ha seguido tras mi adopción de este esquema. Dado que todos los fenómenos pueden ser referenciados al árbol de la vida, que puede ser multiplicado o subdividido a voluntad por conveniencia, es evidentemente inútil intentar una explicación acabada de él. Las correspondencias de cada unidad, los 10 Sefirot y los 22 senderos son infinitas. El arte de utilizarlo consiste principalmente en remitir todas nuestras ideas a él, descubriendo así la naturaleza común de ciertas cosas y las diferencias esenciales, entre otras.
de modo que finalmente se obtiene una visión simple de la incalculable y vasta complejidad del universo. Todo el tema debe ser estudiado en el libro 777 y las principales atribuciones entregadas a la memoria. Entonces, cuando por el uso constante el sistema es por fin comprendido, en lugar de ser meramente memorizado, el estudiante encontrará una nueva luz que lo iluminará en todo momento, mientras continúa midiendo cada elemento de nuevo conocimiento que alcanza por este estándar. Para él, el universo comenzará a aparecer como un todo coherente y necesario. Para el estudio de estos ensayos, será suficiente si se da un bosquejo de la teoría cósmica que implican, pero puede añadirse que, cuanto más completa sea la comprensión del árbol de la vida que el lector extraiga a ellos, más claro aparecerá su pensamiento y más convincentes sus conclusiones. Yehidá. Este es el principio por excelencia del alma, el que hace al hombre al mismo tiempo idéntico a cualquier otra chispa de la divinidad y diferente de todas las demás en cuanto a su punto de vista y al universo del cual es el centro. Es un punto que no posee más que una posición, y esa posición no es definible más que por referencia a los ejes coordinados, a los principios secundarios, que sólo le pertenecen por accidente y deben ser postulados a medida que nuestra concepción crece. Hayá. Este es el impulso creativo o voluntad de Yehidá, la energía que exige la formulación de los ejes coordinados antes mencionados, para que Yehidá pueda obtener la autorrealización, una comprensión formal de lo que está implícito en su naturaleza, de sus posibles cualidades. Neshama. Esta es la facultad de comprender la palabra de Hayá. Es la inteligencia o intuición de lo que Yehidá desea descubrir sobre sí mismo. Estos tres principios constituyen una trinidad. Son uno, porque representan el ser y el aparato que hará posible la manifestación de un Dios en la humanidad. Pero solo son, por así decirlo, la estructura matemática de la naturaleza del hombre. Uno podría compararlos con las leyes de la física, tal como son antes de ser descubiertas. Todavía no hay datos por cuyo examen puedan ser discernidas. Conforme a esto, un hombre consciente no puede saber nada de estos tres principios, aunque constituyan su esencia. El trabajo de la iniciación es viajar internamente hacia ellos. Vean en el juramento de un probacionista de la Astrum Argentum: me comprometo a descubrir la naturaleza y los poderes de mi propio ser. Siendo este principio trino totalmente espiritual, todo lo que se puede decir sobre él es realmente negativo y es completo en sí mismo. Más allá de él se extiende lo que se llama el abismo. Esta doctrina es extremadamente difícil de explicar, pero corresponde más o menos a la brecha en el pensamiento entre lo real, que es ideal, y lo irreal, que es existente. En el abismo todas las cosas existen, en efecto, por lo menos en potencia, pero carecen de sentido posible, pues carecen del sustrato de la realidad espiritual. Son apariencias sin ley, por lo tanto, son insanos delirios.
Siendo el abismo el gran almacén de fenómenos, es la fuente de todas las impresiones, y el principio trino ha propuesto una máquina para investigar el universo, y esta máquina es el cuarto principio del hombre, Ruach. Esto puede traducirse como mente, espíritu o intelecto. Ninguno de ellos es satisfactorio, la connotación varía con cada escritor. El Ruach es un grupo muy unido de 5 principios morales e intelectuales concentrados en su núcleo, Tiferet, el principio de armonía, la conciencia y la voluntad humana, de los cuales los otros 4 Sephirots son, por así decirlo, los sentidos. Y estos 5 principios culminan en un sexto, Da'at, el conocimiento. Pero este no es realmente un principio. Contiene en sí mismo el germen de la autocontradicción y por lo tanto de la autodestrucción. Es un principio falso, pues, tan pronto como el conocimiento es analizado, se disuelve en el polvo irracional del abismo. La aspiración del hombre al conocimiento es, por lo tanto, simplemente un camino falso. Es hacer girar cuerdas de arena. No podemos entrar aquí en la doctrina de la caída de Adán, inventada para explicar en una parábola cómo es que el universo está tan desgraciadamente constituido. Solo nos preocupan los hechos observados. Todas estas facultades mentales y morales del Ruach, aunque no son puramente espirituales como la supernatural tríada, están todavía, por así decirlo, en el aire. Para ser útiles, necesitan una base a través de la cual recibir impresiones, de la misma manera que una máquina necesita combustible y forraje antes de poder fabricar el artículo para el que está diseñada. Nefesh se suele traducir como alma animal. Es el vehículo del Ruach, el instrumento por el cual la mente es puesta en contacto con el polvo de la materia en el abismo, para que pueda sentirlo, juzgarlo y reaccionar ante él. Este es, en sí mismo, un principio aún espiritual, en cierto sentido. El cuerpo real del hombre está compuesto por el polvo de la materia, temporalmente unido por los principios que lo informan para sus propios propósitos, y en última instancia para los propósitos supremos de la autorrealización de Yehidá. Pero Nefesh, concebido como es, sin ningún otro objeto que el tráfico directo con la materia, tiende a participar de su incoherencia. Sus facultades de percibir el dolor y el placer le atraen a prestar una atención indebida a un conjunto de fenómenos y a evitar el otro. Por lo tanto, para que el Nefesh haga su trabajo como debe, requiere ser dominado por la más severa disciplina. Tampoco se puede confiar en el propio Ruach en este asunto. Tiene sus propias tendencias a la debilidad y la injusticia. Intenta todos los trucos y es diabólicamente inteligente para arreglar sus asuntos con la materia en el sentido más conveniente a su inercia, sin la más mínima consideración de su deber con la supernatural triada, aislado como está de su comprensión. De hecho, sin sospechar, como naturalmente lo está, de su existencia. ¿Qué es lo que determina entonces a Tiferet, la voluntad humana, a aspirar a comprender a Neshama, a someterse a la voluntad divina de Hayá? Nada más que la comprensión nacida
tarde o temprano, de una experiencia agonizante, de que toda su relación a través del Ruach y Nefesh con la materia, es decir, con el universo, es y debe ser sólo dolorosa. La insensatez de todo el procedimiento lo enferma. Comienza a buscar un periodo en el que el universo pueda ser inteligible, útil y agradable. En el lenguaje cabalístico, aspira al Neshama. Esto es lo que queremos expresar al decir que el trance del dolor es el motivo de la gran obra. Este trance del dolor, que debe ser bien distinguido de cualquier pequeña desesperación personal y convicción de pecado, u otras imitaciones de magia negra, siendo de alcance cósmico, comprende todos los fenómenos reales o potenciales. Ya es, entonces, una apertura de la esfera de Neshama. La conciencia de la propia desgracia es en sí misma una indicación del remedio. Pone al buscador en el camino correcto y a medida que desarrolla su Neshama, pronto alcanza otras experiencias de este alto orden, aprende el significado de su verdadera voluntad, a pronunciar su propia palabra, a identificarse con Hayá. Finalmente, entendiendo a Hayá como el aspecto dinámico de Yehidá, se convierte en ese ser puro, a la vez universal e individual, igualmente nada, uno y todo. Es de la esencia de las ideas de la supernatural tríada que las leyes de la razón que se aplican a las funciones intelectuales ya no son operativas. Por lo tanto, es imposible transmitir la naturaleza de estas experiencias en un lenguaje racional. Además, su alcance es infinito en todas las direcciones, por lo que sería inútil intentar enumerarlas o describirlas en detalle. Lo único que se puede hacer es anotar los tipos comunes en un lenguaje muy general e indicar cuáles son las principales líneas de investigación que han demostrado ser más útiles. La búsqueda del Santo Grial, la búsqueda de la piedra de los filósofos, por cualquier nombre que elijamos para llamar a la gran obra, es por lo tanto interminable. El éxito solo abre nuevas avenidas de brillante posibilidad. Sí, en verdad, y amén. La tarea es incansable y sus goces sin límites. Para todo el universo y todo lo que hay en él, ¿qué es sino el infinito patio de recreo del niño coronado y conquistador, del insaciable, del inocente, del siempre regocijado heredero del espacio y la eternidad, cuyo nombre es hombre?